Santana, tenemos a Gema Santana, directora de la Agenda 20, que fue directora de la Agenda 2030 de la Asociación Mexicana de las Mujeres Jefas de Empresas, cofundadora de Voto por el Clima, consejera de Finanzas Sostenibles en el Comité de Estabilidad Financiera del Banco de México. Anteriormente tenemos al doctor Simón Levy, vicepresidente de operaciones de Smart Cities Group en Estados Unidos y presidente internacional de las operaciones de Smart Cities Group. Y al maestro Osvaldo Mireles, fundador de Terra EIT y cofundador de Smart Urban Terra. Y bueno, yo les doy la bienvenida. Soy la maestra Alicia Silva. Ahorita estoy como presidente de Sustentabilidad para México y es un placer de verdad tener a estos panelistas y sobre todo tener este tipo de conversaciones que es muy, muy importante tener. Dicen que lo más importante para que la gente se vuelva consciente de qué hacer ante el cambio climático es tener conciencia de qué es lo que está pasando, y pues la Agenda 2030 es nada más otra de las herramientas que tenemos para poder tomar acciones en un bastante buen nivel. Y pues el día de hoy tenemos preguntas muy simples para estos expertos en la Agenda 2030, pero la verdad es que estamos muy comprometidos a que la gente entienda qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo nos estamos moviendo, cuáles son las acciones que hacen falta. Y bueno, pues yo quiero empezar con Simón, que nos platiques ¿cuáles son los retos que tú ves en este país en la Agenda 2030 en todo lo que es la aplicación? Y si te puedes enfocar a nuestra industria, que es la industria de la construcción, te lo agradecería muchísimo. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos hablando de México, ¿verdad? Me imagino. Claro que sí, estamos hablando de Porque México. tenemos supongo que hay gente que nos observa de otras partes del mundo, América Latina. Bueno, evidentemente, como seguramente muchas de las personas que nos están acompañando saben, las ODS reúnen puntos, métricas y elementos transversales que van desde temas de desarrollo humano, temas de movilidad, temas de infraestructura. Y yo siempre he sostenido que el desarrollo económico, el desarrollo social, va enfocado de una manera espectacularmente, si me permiten la palabra, espectacularmente y especialmente correlacionado con la productividad, está correlacionada con la infraestructura. Las ciudades que quieren generar crecimiento económico, que las ciudades que quieren generar sostenibilidad, las ciudades que quieren generar desarrollo humano, son ciudades que involucran la planeación, el desarrollo y la concreción de infraestructura relacionada con la movilidad, infraestructura relacionada con la conectividad, infraestructura que va relacionada con los ejes multimodales y que definitivamente acercan al ciudadano, al ser humano, a que hagan mucho más con menos. Entonces, hoy me parece que tenemos ciudades que tienen una muy mala planeación, es decir, la planeación no existe en el argot político. Tenemos ciudades que se han desarrollado bajo la improvisación estratégica y hay una carencia importante de infraestructura y de equipamientos, ya sea desde la parte de conectividad hasta la parte incluso educativa que tiene que ver con la alfabetización digital. Entonces yo pondría hoy sobre la mesa que uno de los principales retos, el eje coyuntural que debería de estar desarrollándose para elevar la calidad de vida, para elevar la sostenibilidad y sobre todo el crecimiento económico, todo eso está relacionado con una palabra profundamente básica e importante que es la productividad. Y para tener productividad necesitamos una mejor infraestructura. Y esa infraestructura va desde banquetas y elementos para los peatones, para las bicicletas, para cualquier persona que está buscando simplemente rodear, circular, caminar de un punto a otro, hasta todo lo que tiene que ver con la
con el Big Data, ¿verdad? Hacer mucho más con menos, datos aislados, convertirlos en inteligencia colectiva. Y todo eso se resume en una palabra que es infraestructura, derivado del objetivo para mí más importante de todo, que es la productividad. Muchísimas gracias, Simón. Y aquí me gustaría, Gema, que nos dieras tu participación, porque yo sé que has estado siempre impulsando de una manera muy seria y con muchos gobiernos para que esta Agenda 2030 se cumpla. A mí me ha tocado estar revisando proyectos de infraestructura y la verdad es que es alucinante ver los presupuestos que hay en Europa versus los presupuestos que hay en México o en América Latina. ¿Y cómo has visto los retos en este país en términos de Agenda 2030? Muchas gracias, Alicia. Entré y luego me sacó, entonces una disculpa que estoy intermitente, pero ya vaya a llegar en unos 5 minutos a un lugar fijo y voy en avanzada. Pues muy contenta de estar en este panel, en este conversatorio con Simón, con Osvaldo, contigo, Alicia, que me hayas invitado a compartirles lo que yo he visto y lo que creo que tenemos que hacer como iniciativa privada, específicamente en la industria de la infraestructura, para mantener el desarrollo sostenible. Y como bien decía Simón Levy, el tema de los ODS es crucial. Esta es la agenda más, digamos, más ambiciosa que ha tenido la historia de la humanidad, en toda la historia. Es decir, son 17 objetivos, son bastantes, pero son necesarios, 169 metas, que durante 2 años los 193 países de Naciones Unidas nos pusimos de acuerdo entre gobierno, sociedad civil y sector privado para definir. Entonces, es indispensable y esa es la invitación a que todos la conozcan y que le echen una ojeada porque no hay quien no esté de acuerdo con ella, independientemente de su ideología política o de su visión de desarrollo. Son objetivos que todos y todas queremos. Esta hoja de ruta, la Agenda 2030 en México, pues ya tiene una estrategia nacional que se estableció, se actualizó en 2019. A mí me tocó coordinarla con varios sectores. Ustedes pueden consultarles la estrategia nacional para la Agenda 2030 y justamente de lo que habla es de una economía más sostenible y de incluirnos a todas y todos. En temas teóricos y de documento está perfecto, pero tenemos muchos retos en el país para cumplirla. Hay algunos retrocesos en los que esta hoja de ruta no solo compete a los gobiernos, sino hay objetivos y metas que competen a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, pero también a nivel iniciativa privada y sociedad civil. En México hay un retraso significativo en los objetivos ambientales y por lo tanto en muchos sociales y económicos. ¿Por qué? Porque si a nivel infraestructura estamos hablando que es el objetivo 9 de innovación e infraestructura, el objetivo 9 de estos 17, es crucial para esta conversación y está conectado a objetivos de agua y saneamiento, a objetivos totalmente de ecosistemas terrestres, de vida submarina, de energía asequible y no contaminante, que es el 7, que no se están cumpliendo, entonces afecta a la innovación y a la infraestructura. No vamos a poder nosotros como inversionistas o como industria esperar a que el sector público tome las riendas para invertir en los temas urgentes. Y la invitación aquí sería en materia de sostenibilidad. ¿Qué hacer? Entender los riesgos climáticos y sociales de las inversiones que hay en esta industria y ubicar, y eso es una deuda que tengo contigo, Alicia. Yo te dije que hoy les iba a mostrar una imagen, pero ahorita mismo te la mando a ver si en algún tiempo se las mostramos a todos ellos. Que justamente la crisis hídrica del país, no solo porque haya sequía, sino también por la extracción excesiva de mantos acuíferos, afecta directamente y en una proporción, ahora sí que a una escala ya estamos hablando a más del 50% a la industria, de que no haya agua, de que hayan olas de calor en las ciudades, olas de calor, es decir, tenemos que bajar los niveles de calor en las ciudades para calidad de vida, garantizar el consumo de agua y para eso se tienen que hacer algunas prácticas como de telemetría, captación de agua de lluvia y trabajo de recarga de mantos acuíferos al exterior, independientemente de los sistemas hidráulicos y de lo que esté haciendo el sector público. Como infraestructura tenemos que garantizar que el agua no dependa de los sistemas tradicionales, que la energía sea 100% asequible y no contaminante y que podamos garantizar también el trabajo de la comunidad alrededor
para que pues ahora sí que la seguridad también en el ecosistema en donde se encuentre su industria sea segura. Son muchos objetivos, son muchos retos que hay al interior, pero existen riesgos climáticos y sociales inminentes. Hoy en día, los ESGs, que les recomiendo que se integren, que los midan, son criterios indispensables para su sector. Resumo con tu pregunta, Alicia, ¿cómo está la Agenda 2030? Desafortunadamente hay un retroceso de más de 15 años en el país por temas de política pública y de inversiones. Sin embargo, el sector privado tiene la batuta más que nunca. Esta iniciativa que ustedes están impulsando con el BIM puede hacer que podamos revertir estar dependiendo de los sistemas públicos y políticos para el desarrollo sostenible. No hay presupuesto para la atención en temas de agua, pero el sector privado puede cambiar sus prácticas. No hay presupuesto para disminuir las olas de calor y los NDCs, que son ahora sí que las emisiones de carbono las contribuciones nacionalmente determinadas, pero lo podemos hacer desde la infraestructura. Podemos generar totalmente infraestructura que capte el dióxido de carbono. Podemos totalmente innovar para revertir mucho de los objetivos ambientales que están en retroceso en México y generar fuentes de empleo verdes principalmente. Entonces, ahorita les paso más datos, pero no quiero abarcar más la conversación. Me encanta platicar contigo, Gema. Siempre nos traes muchísimos datos y muchísimas acciones súper claras y concisas. Últimamente nosotros hemos estado trabajando en ESG. Justo ayer estuve en un foro en el World Trade Center y era un foro de ESG y estábamos muy sorprendidos porque había más de 500 gentes. Entonces esto está creciendo muchísimo y pues da mucha esperanza porque como lo que tú dices, ¿no? O sea, la iniciativa privada está muy preocupada por esto que está sucediendo en términos de cambio climático y creo que está buscando innovación. Ya nos dimos cuenta que no hay para atrás, que tenemos que tomar acción y que es urgente nuestra acción. Y en ese sentido, Osvaldo, me encantaría que nos platicaras en términos de innovación y un poco para aterrizar a esta industria de BIM y de todo lo que estaba hablando Simón de la digitalización, ¿no? De verdad decirle a la gente que necesitamos ir a lo que sigue y con mucha creatividad, mucha eficiencia sobre todo, y como dice Gema, pues nadie tiene el presupuesto que verdaderamente se necesitaría invertir para tener una Agenda 2030 exitosa, ¿no? Todos tienen cachos de la respuesta, pero no toda la respuesta. Entonces, Osvaldo, yo sé que tú tienes muchísima experiencia en cómo poder buscar a través de la tecnología y la implementación estas respuestas a la crisis hídrica, a la crisis energética, y que estas cosas que hacemos con BIM nos pueden ayudar en ese sentido. Me encantaría que nos platicaras. Claro que sí, Alicia, muchísimas gracias. Y bueno, para los que nos acompañan y antes de pasar directamente a la pregunta que me hace Alicia, como tal el tema del BIM es una metodología de trabajo colaborativa que también está basada en las TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación. Y si se implementa de manera adecuada, puede aportar mayor eficiencia en los procesos del sector. Digo, desde fases de planeación, construcción, mantenimiento, y esto a su vez lo que hace es revolucionar los procesos que hoy en día hasta la fecha en el sector han sido tradicionales. Digo, tenemos construyendo de la misma manera, hay personas que dicen que son 50, 60, 70 años, 100 años, entonces, y lo que hace también el tema del BIM es optimizar el manejo de los recursos, que como tal aquí toca directamente uno de los ODS, que es el 12, y adicional creo que también es importante algo que comentaba tanto Simón como Gema, que se tienen que sumar los gobiernos, se tienen que sumar las empresas, digo a su vez, instituciones financieras, y adentrarnos un poquito más sobre cómo es este tema de innovación. Imaginemos que se tiene una edificación o una infraestructura, una carretera, un puente, y ya llevada de la mano con el tema de la metodología BIM. Gestionarlas por medio de gemelos digitales, que como tal es un gemelo digital es un modelo en la nube, que es una réplica exacta de la construcción que se tiene en físico. Entonces, esto sirve a su vez para dar mantenimientos predictivos,
si se requiere alguna obra adicional, contar con toda la información disponible en tiempo real. Por ejemplo, qué materiales se usaron, qué resistencias tuvieron los concretos, los aceros, dónde hay instalaciones, qué constructores participaron, digo, porque hoy en día todo esto también va mucho de la mano y por eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo estaba, o lo estuvo, o son de los primeros que empezaron a impulsar por el tema de la corrupción. Digo, países como Suiza, que son también de los pioneros en implementar BIM, por eso lo implementaron, o sea, para tener un modelo en el cual accedan y se tenga toda la información de prácticamente todo lo que pasó en el ciclo de la construcción, bueno, no solo de la construcción, sino todo el ciclo de la planeación de la obra. Y como tal también aquí podemos saltar a temas que tal vez ya involucran temas tuyos, Alicia, que son temas de, por ejemplo, de certificaciones energéticas, tema LED, que también se pueden hacer simulaciones energéticas o modelaciones energéticas que aquí entra el objetivo 7, que son pues el tema de la eficiencia de energías renovables. Y podemos empezar a saltar de aquí a varios otros objetivos, lo comentó Simón, con el tema de la planeación, y aquí hay un objetivo también que toca directamente el tema de BIM, que es el ODS, el 11, este objetivo que como tal toca temas de urbanización inclusiva, sostenibles, cómo se puede reducir el impacto ambiental, y bueno, Osvaldo, y me ciertas... gustaría que nos platicaras cómo vamos en México con esto, la implementación de BIM, qué tan lejos estamos de lo que deberíamos de estar, ¿no? Porque yo sé que en Europa ya es casi que ley, que todo tiene que hacerse con BIM. En muchísimos proyectos que hemos participado a nivel internacional es como ya lo básico, sobre todo para ser eficientes, pero también nos hemos dado cuenta que esa implementación de esta tecnología, de este data management, nos hace mucha innovación y entonces podríamos resolver muchas cosas antes, incluso teniendo modelos predictivos, ¿no? Esto que decía Gema de la crisis hídrica, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer estos modelos predictivos, ¿cómo le hacemos para asegurar? Ya hay tecnología para que no tengamos estas crisis hídricas, pero no estamos usándola. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta implementación de BIM en los gobiernos, en las empresas, en la industria privada, en México, en Latinoamérica, ¿no? Que son los que tenemos los presupuestos similares? Pues mira, en ese punto sí hay gobiernos como por ejemplo el gobierno de Nuevo León que se está sumando con su alianza Nuevo León BIM o alianza BIM Nuevo León, no recuerdo bien cómo está acomodado ahí. También está el estado de Guanajuato, está también Jalisco. Digo, hay gobiernos que están sumando, que están empujando esa parte, pero a final de cuentas creo que todavía se puede percibir cierto rechazo porque, digo, no es fácil a veces salir pues de algo que haces habitualmente o que es algo cotidiano, como por ejemplo en el sector de la construcción, desde temas de planeación hasta construcción y mantenimientos. Entonces, se empieza a escuchar más, creo que se va a seguir escuchando más con estas iniciativas. Digo, el Vintas Group México es algo que está impulsando desde hace 10 años y creo que es algo que tarde o temprano va a pasar. Y aquí creo que depende mucho del tema del gobierno, pero también del empuje de las empresas privadas, de las cámaras, CEMIC, Coparmex, digo, son instituciones que se tienen que sumar para poder empujar esta parte a nivel nacional. Muchísimas gracias. Simón, seguramente te han de surgir muchísimas cosas que nos quieres compartir. Yo sé que has tenido muchísima experiencia en este avance. ¿Y cuáles son, o sea, cómo ves a la gente verdaderamente le importa? Le hablas de ciudad inclusiva. Hoy hablaba que una de las cosas que nos pasa como sociedad es que estamos casi que acostumbrados a malvivir y a veces no nos podemos ni siquiera imaginar que hay una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de ciudades, estaba en San Salvador y le decía a la gente que, pues, que en Japón los niños se van solos en el metro y la sociedad los cuida, ¿no? Y bueno, por supuesto que en El Salvador, pues eso es impensable, ¿no? Pero hay zonas de las ciudades en México que también sería impensable. Y eso habla muchísimo del retraso que tenemos frente a los ODS, esta justicia social, justicia ambiental,
¿no? Entonces, ¿qué ves que podrían ser cosas claves que como iniciativa privada, como gobiernos, tendríamos que pedir, ¿no? O tendríamos que avanzar o tenemos que accionar para que verdaderamente estos paradigmas cambien y podamos lograr tener lugares donde vivir con calidad? Bueno, es una pregunta que me llevaría toda la conferencia, pero déjame hacerte dos precisiones a los comentarios de Gema y de Osvaldo. Claro. De los puntos de una yuxtaposición en donde convergen, por ejemplo, dos vectores económicos en México que están íntimamente relacionados con el tema de las ODS, tienen que ver evidentemente el turismo y la parte económica, y de manera muy particular lo que se llaman los centros integralmente planeados, los CIPs, que son los grandes destinos de México, y que son las grandes avenidas turísticas en donde México hoy le ha apostado al 85% del turismo nacional. Te estoy hablando de Cancún, te estoy hablando de las 5 plazas más importantes del turismo, ¿no? Que derivaron o emanaron de este concepto que se llaman centros integralmente planeados. Hoy el privilegio es el desarrollo inmobiliario sobre el desarrollo de la planeación. Hoy el privilegio es el desarrollo comercial sobre el desarrollo participativo y el desarrollo sostenible. Y lo que estamos viendo es el envejecimiento muy rápido de estos centros integralmente planeados y la ausencia de no solamente de una renovación de lo que se le llama en el argot turístico el producto turístico, sino que hay un caos, y ese caos se traduce en inseguridad, se traduce en migración, se traduce ni siquiera en una política de los bancos de alimentos en las zonas hoteleras donde el desperdicio de alimentos es enorme. Entonces yo quería precisar que en ese ejemplo de manera muy particular, yo no coincido tanto con Gema, no sé si le entendí bien, pero yo no creo que el sector privado tenga esa preponderancia, más bien es una labor conjunta del Estado con el sector privado, y lastimosamente el Estado ha renunciado a su vocación y a su responsabilidad de planeación. Este gobierno no tiene, estoy refiriéndome, cuando hablo de gobierno me refiero a los 3 niveles, federal, estatal y municipal, sobre todo mucho más el federal. Y hoy creo que se hace un buen trabajo en algunas cosas en la SEDATU, pero la planeación prácticamente es el eslabón perdido en el gobierno mexicano desde hace mucho tiempo. Entonces es un ejemplo muy particular. ¿Y por qué tenemos que rescatar el espíritu público? Tan es así, y lo comento, ¿no, Gema? Fuimos colaboradores en este gobierno. Gema tenía un papel muy, muy importante en la oficina de la presidencia, y a su salida, en lugar de institucionalizar el esfuerzo, pues se perdió, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Si el Estado no agarra esa responsabilidad del sector privado tiene una responsabilidad fundamental, que es ganar dinero. O sea, yo soy empresario y el objetivo número 1 es la rentabilidad económica sobre la rentabilidad social. Sí está muy bien y está muy bonito, decimos que la solidaridad, la responsabilidad solidaria, etcétera. Pero para ponerle nombre y apellido a las cosas, sector privado siempre tiene en su agenda el interés económico sobre el interés social. Una TIR financiera siempre va a la TIR financiera por arriba de la TIR social. Entonces ese es el primer comentario que quería decir. Y lo segundo es que, y de ahí, bueno, ya si quieres me voy a la pregunta, yo creo que es muy importante recuperar un mantra que hemos perdido en México, en América Latina y en la administración pública. No hay que hacerlo inmediatamente rentable, hay que hacerlo estratégicamente correcto. Y hoy más que nunca, la planeación es el baluarte. Perdón que insista tanto en la planeación, pero es que sin eso no hay ODS. Si tú no planeas, ¿qué es planeación? Planeación es traer las consecuencias del futuro a las circunstancias del presente. Eso es la planeación. Entonces, lo que tú necesitas y lo que tú tienes, mencionaste una palabra clave, ¿cómo podemos poner en el centro a la calidad de vida? Lo que tienes que hacer es entender cómo le das una calidad de vida a las mayorías.
cómo en lugar de dádivas, cómo en lugar de estarle dando dinero cada mes a la gente, que eso no eleva la productividad, cómo les mejoras las banquetas, cómo les mejoras las ciudades, cómo les mejoras el transporte público, ¿no? Que ahí eso me parece muy importante. Por ejemplo, hoy lo que sí se está haciendo en algunas partes de la Ciudad de México, en Iztapalapa, en el oriente de la ciudad, en Tulyehualco, en Xochimilco, o sea, ¿cómo conectas mejor a la gente que la tuvieron que mandar a vivir a las periferias de la ciudad? Entonces, la conectividad es un imperativo que va por encima del desarrollo inmobiliario. Entonces, contestando a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner por encima la planeación pública sobre el interés privado, porque el interés privado, hoy, ¿qué le importa al interés privado? Ve un terreno y lo primero que ve el sector privado es construir unidades habitacionales o metros cuadrados mixtos y centros comerciales, en lugar de tener equipamientos de vivienda, de cultura, de desarrollo, de espacio público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En mi punto de vista, yo creo que hay en la agenda pública, hay tres tipos de agendas. La agenda de lo urgente, la agenda de lo necesario y la agenda de lo estratégico. Y en la administración pública, ya por más de 10 años de experiencia que he tenido ahí, siempre lo urgente termina comiéndose a lo estratégico, ¿no? Entonces, tenemos que separar completamente lo estratégico de lo que es políticamente rentable de corto plazo. Se tienen que institucionalizar consejos de planeación, institutos de planeación, que independientemente de quien esté en el gobierno, se lleve a cabo una metodología, una implementación y una aplicación de ese plan de desarrollo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Ese sería el primer comentario. Segundo, la planeación tiene que estar orientada a detonar, en mi punto de vista, y esto puede ser un conflicto a lo mejor ideológico desde la parte económica. Yo me inclino mucho más por el keynesianismo, pero las vocaciones económicas tienen que estar relacionadas con el desarrollo territorial. Esto es un tema profundamente importante. Si tú al desarrollo territorial no le das una vocación económica, pues tú no puedes formar y especializar capital humano, no puedes formar y especializar industrias, y en consecuencia no sabes el tipo de equipamiento y de infraestructura que requiere bajo esa determinante de esa vocación industrial. Entonces, para mí sería importantísimo el mapear esas vocaciones industriales de arriba hacia abajo, no solamente, como digo, para la formación de infraestructura, sino la formación de capital humano. Y ahí sí agarras de manera transversal todas las ODS, que va hasta el tema del agua, que va hasta el tema de la luz, en fin, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo diría que si hiciéramos eso, no estaríamos pasando problemas como lo que pasó ahora en Nuevo León, que de verdad es impresionante que... O sea, Kafka se muere, pero rezarle a Tlaloc para que llueva en Nuevo León, o sea, eso, verlo en palabras de un gobernador, realmente es kafkiano, ¿verdad? Pero es la realidad. Y lo peor de todo es que mucha gente lo celebra. Y entonces yo creo que esa es parte de la normalización, de la frivolidad con la que estamos enfrentando la ausencia de planeación, ¿no? Entonces, no se trata de rezarle a Tlaloc, se trata de planear bien, de eficientar bien y de contar con la infraestructura necesaria. Y termino con este comentario. Tener infraestructura necesaria no significa privatizar el interés. O sea, es decir, si se necesita agua, eso no se traduce en que el sector privado necesariamente va a privatizar el agua para cobrarle el agua a la gente. Y eso es algo que se ha generado de manera muy maniquea en este gobierno, de manera muy particular al cual yo pertenecí. Y no hay quien rebata o mencione que desarrollar infraestructura no significa privatizar un bien público. Al contrario, significa agregar valor, ¿verdad?
Entonces, yo creo que este tipo de ejercicios, por eso decidí aceptar participar, creo que es muy importante porque más allá del nivel de especialización de gente que nos observa, le tenemos que decir a la gente que mientras no desarrollemos infraestructura pública, más infraestructura, no vamos a poder tener ciudades que funcionen mejor y ciudades que generen mayor calidad de vida para muchas más personas. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Simón. Creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que toda la gente que estamos en esto quisiéramos que se desvincularan las agendas y no fueran ligadas a la agenda de trabajo de un gobierno, sino que fueran verdaderamente proyectos transeccionales, donde la gente que está trabajando puede hacer un plan que no tiene que ver con quién está en el gobierno, sino que es un plan con objetivos, con todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me acuerdo muchísimo que hace unos años trabajé en Monterrey, hace como 10 años, y queríamos poner una planta de tratamiento en un centro comercial, una planta de tratamiento de aguas, y estaba prohibido por ley poner una planta de tratamiento porque como en el gobierno no era esa su prioridad y asumían que siempre iban a tener agua, pues habían hecho legislaciones para decir que el gobierno era el único que podía hacer plantas de tratamiento. No, la gente ni siquiera tenía derecho a poner cisternas en sus casas, o sea, ahora toda esa mala planeación fue lo que les explotó en la cabeza. Y lo malo es que no nada más es Nuevo León, sino es todo el país que tenemos esta crisis hídrica inminente. Y a mí me toca analizar también cómo está la industria y ni siquiera está cuestionándose si va a seguir teniendo agua, ¿no? O sea, estoy revisando... Pero perdón que te interrumpa, Alicia. Fíjate el error tan grande. El silogismo que hacen es, bueno, no hay agua en el norte, pero sí hay agua en Chiapas y en Oaxaca. Entonces vamos ahora a devastar todos los mantos acuíferos y todas las fuentes de agua allá, cuando lo que deberían de entender es, bueno, ¿cómo genero primero sostenibilidad? Exacto. ¿Cómo genero desarrollo y cómo planeo para no saquear al sur en una zona en donde la productividad es bajísima? Exacto, pero además está todavía más fuerte porque, por ejemplo, en muchos procesos industriales que no tocan a los seres humanos, están usando agua potable. Entonces, verdaderamente es aterrante porque tú hablas con la industria y les dices, oye, no puedes usar agua potable en cosas que no tocan a las personas. No, es que así dicen y así es nuestra especificación. Y como esta conciencia del uso de los recursos como un bien común y como algo que nos pertenece a todos, pues está faltando un poco en la conciencia de empresarios y de gente. Y sí me gusta mucho esta parte que hablas y pues sí, por supuesto que soy de padres que son mucho más sociales que otra cosa. Entonces esto de no privatizar el agua, ¿no? O sea, me tocó vivir en Estados Unidos donde el agua está privatizada y se me hacía verdaderamente criminal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un bien que debería de ser bueno, es derecho humano, esté privatizado, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos estas garantías y la verdad es que México como gobierno, recibimos una comisión de gente de Colombia y decía, bueno, pero ¿por qué no están haciendo más cosas en vivienda social? Y decíamos, no, espérate, México tiene muchos avances en vivienda social, no necesita casi las certificaciones internacionales, tenemos la NAMA de vivienda, la Ecocasa, el Infonavit, el Fobiste, o sea, los créditos verdes. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas, pero que hay mentalidades que necesitamos cambiar, gente que necesitamos seguir enfrentando y sobre todo entender que hay una urgencia, ¿no? Entonces, Gema, me encantaría que nos platicaras qué crees que son estas acciones que necesitamos hacer y llevar como ciudadanos, ¿no? O sea, como le decía Simón, creo que es muy importante entender que pues ya no tenemos tanto tiempo como quisiéramos, ¿no? Y alguna vez tú y yo hemos hablado de esto, de que ahora sí las acciones climáticas son inminentes y ya no podemos hacernos como que todavía tenemos tiempo para entregar la tarea, ya es para mañana. Gracias, Alice. Oye, por mi derecho a réplica, lo que no está de acuerdo conmigo, Simón. Yo creo que definitivamente esta es una corresponsabilidad del sector público y privado,
pero como están las cosas necesitamos tomar más las riendas desde el sector privado, responsable. ¿Por qué? Porque desde el sector público, al cual también yo fui parte, no hay una escucha de la sostenibilidad y simplemente lo vemos reflejado en el presupuesto, ¿no? Lo que se diga es demagogia. ¿Por qué? Porque en el presupuesto se ve reflejado que no hay priorización, justamente el tema del derecho al agua, ¿no? Deberían haberse, por ejemplo, autorizado la Ley General de Aguas, y lo pongo a la mesa con un ejemplo aquí a toda la industria. Si ustedes quieren saber si van a tener agua, nada más métanse al mapa del INEGI, les voy a pasar el link, el mapa geoespacial, y que vean realmente cuál es el estrés hídrico del país. Se les presentó este mapa al Consejo Coordinador Empresarial en su momento y a la Coparmex, y se les dijo, sobre todo a la industria de la agricultura, que pues prácticamente extrae más del 70% del agua del país, que en las zonas que ellos querían mantener el 30% los 30 años de concesión, pues en realidad pues nada más les quedaban de 5 a 8 años en el lugar de con agua, ¿no? Que más bien la propuesta era que mantuvieran 5 años de concesión y que de manera automática se les generara nuevamente estos años si tenían prácticas de telemetría, de recarga de mantos acuíferos y justamente de supervisión de saneamiento. Hay muchas prácticas que el sector privado puede hacer, no porque digamos que eso le corresponde al sector público, ya es un tema de supervivencia del negocio. O estamos hablando que la crisis... bueno, ok, eso sí. O sea, eso es un tema, desde esa perspectiva es a lo que yo iba, ¿no? Entonces, en realidad, es decir, bueno, el sector público no genera presupuesto para una supervisión del tema de los recursos hídricos del país. Yo puedo cambiar mis prácticas y garantizar por mi negocio que voy a tener agua los 30 años, y pongo entre comillas, los 30 años de concesión, porque estamos en una situación sin precedentes. Creo que hay que entender de dónde vienen las cuencas. Creo que hace falta mucha educación de los beneficios y de los servicios ambientales al sector económico. Prácticamente lo que estamos haciendo es acabar con las máquinas de oxígeno de este país. Nunca en la historia de México habíamos tenido tanta tala, tanta deforestación, y eso es muy delicado porque por un lado estamos impulsando los combustibles fósiles y por otro lado estamos acabando con estas esponjitas que justamente son las máquinas de oxígeno, manglares, selvas, bosques, y bueno, es todo un tema para tratar. Cuando me hablas, Alice, el tema urgente es, estamos ante la crisis de la humanidad más importante de la historia, que es la crisis climática. ¿Qué hubiera sucedido? Y el sector privado que está aquí escuchando. Si nos hubieran dicho, porque sí hubo quien nos dijo, pero lo veíamos como ciencia ficción, que iba a venir una pandemia, hubiéramos tomado nuestras precauciones, hubiéramos anticipado lo que hubiera pasado, pero sin embargo nos llegó y nos golpeó en el sector económico, en el tema social, desde muchos frentes, no nada más del desempleo, sino salud mental, en fin, muchos impactos hubo, que todavía hay muchas secuelas y seguirán. Y además hay quien dice que esto es, pues, esto se hizo sembrado, hubo un tipo de complot, etcétera. Y déjenme decirles que la misma Organización Mundial de la Salud confirma que el coronavirus es una consecuencia del cambio climático. Justamente es la alteración de los ecosistemas, la alteración de la biodiversidad, que donde hay microorganismos y virus, que en ese lugar que existían, en esa biodiversidad, en el mismo Asia, China, simplemente no lograron un lugar y se mutaron y buscaron albergarse en el cuerpo humano. Por eso van a surgir y ya están surgiendo futuras pandemias. El medio ambiente está vinculado a la salud, está vinculado 100% a la economía. La pirámide de Maslow ya es obsoleta. La pirámide que nosotros tenemos que empujar para una economía sostenible viene simplemente de soluciones basadas en la naturaleza. De otra manera, no podemos garantizar, dejen ustedes nuestra calidad de vida, hablemos de negocio, de rendimiento. No podemos garantizar realmente inversiones ni en el mediano plazo. Y hay algunos ejemplos ya en México. Bueno, acaban de comentar de Nuevo León, la crisis del agua afectó a muchos negocios. Y a la industria, por ejemplo, cervecera, del cacao y la industria alimenticia en general, pues ya se está viendo afectada por la crisis climática, no solo por la crisis hídrica, que es uno de los componentes de la crisis climática, sino también del el aumento de plagas en muchas de las siembras en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica, que hacen que también aumente, no solo por la inflación, sino también el aumento de algunos
de algunos alimentos de la canasta básica. Pero bueno, es todo un tema, es muy amplio. Solo decirles que el informe, el IPCC, el informe de cambio climático que acaban de sacar el grupo de expertos en enero, nos dice claramente que nos quedan 18 años para cambiar las prácticas. Y bueno, más que para cambiarlas, para acelerar las soluciones necesarias. Y sin duda, el objetivo 11 de ciudades sostenibles, que también es transversal a todos los objetivos, es indispensable. La infraestructura es indispensable que nos ayude a garantizar acceso a agua, a un aire limpio y sin duda a no caer en una crisis de energía que ya le estamos empezando a enfrentar. Van pasitos, pero pasos agigantados en el mundo por la guerra que hay ahorita, más bien la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, bueno, es un tema geopolítico muy extenso, pero la invitación aquí es, tenemos que dejar de pensar a nivel sistema global y a crear nuestro sistema sostenible como sector. Sí, es muy importante pensar que si ustedes se van a descolgar o desconectar de las crisis aledañas, las soluciones están en la metodología de BIM y la Agenda 2030 para el cumplimiento de los ODS que garanticen que tu infraestructura tenga agua, tenga realmente, contribuya a disminuir las olas de calor y se generen mejores condiciones de vida. Y decirles francamente que las mejores inversiones ahorita en las ciudades, y lo hemos visto, es en la regeneración de suelos y la poca conservación de áreas verdes que hay. Eso es indispensable. En AFIRME, en el fideicomiso, les dijimos, hay toda una metodología de riesgos climáticos y sociales que ustedes pueden ver para garantizar que sus inversiones de aquí a 10, 15 años se mantengan con el tiempo. Si no lo entendemos de esa manera y queremos estar haciendo todo business as usual, pues en realidad estamos dándonos, pues coloquialmente, un harakiri como sector privado. Yo tengo inversiones en el ámbito energético, en el ámbito de agua, de captación de agua de lluvia y también en la regeneración de tierras, de la conservación de suelos. De otra manera, cualquier otro tipo de negocio no le va a dar más rendimiento y supervivencia al sector privado. Bueno, a la economía verde que estamos empujando. Entonces, es una guía, es indispensable. Ahorita les doy datos más precisos, pero ya no quiero abarcar más tiempo. Adelante. Me encanta, Gema. La verdad es que me gusta muchísimo cuando hablamos de sistemas, porque la gente cree que podemos desligar las cosas y no entiende que todo esto es una cosa transversal, que si no hay árboles, no hay captación de agua de lluvia, si hay una cuenca, necesitamos permitir que se recargue el acuífero, si no, no vamos a tener agua, pero si queremos pavimentar todo porque no nos gusta que se caigan las hojas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hablábamos en términos de la crisis de agua es que nuestra matriz energética en México está ligada a presas. Entonces, si no hay agua, no hay presas, o sea, si no se llenan las presas y México no tiene una gran cantidad de la energía que está acostumbrada, y por otro lado, el gobierno no está permitiendo más que medio mega, que para una industria pues no es nada, ¿no? Entonces, este enfoque sistémico, estas soluciones basadas en la naturaleza, pues son cosas que nos encantan de BIM. Osvaldo, nos gustaría que nos platicaras cómo es el enfoque sistémico, ¿no? Es otro, en lugar de pensar, solamente estoy haciendo cimientos, solamente estoy especificando una cosa, cómo BIM está innovando en la manera de ver esto de manera sistémica, ¿no? O sea, ve a los edificios, ve a las ciudades incluso, ve los modelos que se pueden hacer en términos de investigación y planeación, ¿no? Porque mucha de la tecnología de BIM también puede usarse, como dice Simón, para hacer planeaciones, ¿no? Para hacer proyecciones y para poderle enseñar a la gente, a ver, si nos vamos por este caminito, a esto es a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos platicaras cómo BIM ataca estos objetivos o ayuda a que los veamos de forma sistémica. Y una de las cosas que también quiero decirles es que, o sea, por un lado está aterrador, pero por otro lado, yo que llevo trabajando tantos años en esta industria, sé que las soluciones ya existen, pero todo el mundo sigue creyendo que son muy caras y no entiende que está siendo mucho más caro no ejecutar, no hacer, ¿no? O sea, hemos hablado del efecto de isla de calor, ¿no? Y siguen pintando los techos rojos y siguen, o sea, como neceando cuando son acciones chiquitas, ¿no? Hemos hablado de la regeneración de suelos, del incremento de las zonas verdes en las ciudades,
hemos visto todas estas fotos de las calles con árboles y las calles sin árboles, ¿no? Entonces, la importancia de la salud mental en las ciudades, porque no hay vegetación, o sea, cómo las ciudades sin vegetación o sin biodiversidad son incluso hasta más violentas, y bueno, ejemplos en toda América Latina en ese sentido. Entonces, bueno, Osvaldo, me encantaría que nos dijeras este enfoque sistémico de BIM para poder ayudarnos a los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, claro que sí, Alicia. Y bueno, antes nada más comento de la parte que estaban hablando de la parte hídrica. Digo, eso es, aquí hubo un comentario del tema de cómo está ahorita en Nuevo León, cómo lo están aplicando. Pues mira, si en Nuevo León en su momento, y no solo en Nuevo León, digo, a nivel nacional, se tuviera esta planeación con BIM, se podría hacer mucho más eficiente no solo el proceso de como tal de la infraestructura o la construcción, sino también para el tema de las mediciones. Digo, Simón lo comentó, el tema de Big Data, creo que es un tema que ya se está aplicando en distintos países. En México también hay algunos casos de éxito. Y aquí se van sumando otras cosas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que también ya está en el tema de los mantenimientos predictivos, pero también en el cuidado o sea, de cómo ahorita se me fue la palabra, cómo se hace toda la gestión hídrica en los municipios. Y de lo que hablas del tema sistémico, pues prácticamente lo que hace BIM, lo comenté en un inicio, es una metodología colaborativa. Entonces, es educar tanto a los gobiernos como a los contratistas, como a la misma sociedad, porque también se puede involucrar en toma de decisiones, por ejemplo, de infraestructuras, de tomar la mejor decisión para qué infraestructura es la que va a ser la más eficiente, por ejemplo, en un municipio. Entonces, toda esta colaboración que se puede generar con la metodología es lo que se tiene que buscar para poder empezar a generar una inclusión también a la hora de construir. O sea, porque normalmente las decisiones se toman únicamente desde arriba y pues muchas veces pasan cosas que digo, no tengo que comentarlos, pero que son problemáticas para la sociedad. Entonces, se tiene que buscar esta manera de cambiar el chip en gobiernos, cambiar el chip en empresas y la misma sociedad. Entonces, creo que es un empuje de todos los sectores, se puede decir, en manera colectiva. Y bueno, me podría extender bastante, ya estamos a casi de terminar, pero creo que eso lo podemos dejar en otro webinar como tal este panel o este webinar no estaba enfocado a la implementación BIM como tal, sino cómo tocaba BIM el tema de los ODS. Y nos podemos, por ejemplo, extender en el tema del trabajo decente. Hoy en día, lo que también conlleva el tema de la metodología BIM es la famosa construcción 4.0 que suena mucho, que viene siendo también los procesos industrializados que conlleva la metodología. Hay países que lo están haciendo con el tema de la construcción modular, por ejemplo. Entonces, aquí el objetivo 8, trabajo decente, pues ya incluye prácticas que no son tan peligrosas, por ejemplo, para la gente que está en el sector, que muchas veces hay muchos accidentes, hay muchas muertes, y todo esto en su momento va a ir cambiando. Sé que no es de un día para otro, pero creo que sí está de nuestro lado empujarlo y seguir empujando con información, con empujar a la industria privada, a las instituciones y a los gobiernos. Claro, me gusta muchísimo esta integración que hace BIM o sea, ve el problema, ayuda a ejercer una planeación, hace que la gente piense a futuro. De verdad, meterte en una metodología BIM es forzar al cerebro a decir, a ver qué va a pasar después, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que hay muchísimas cosas que hacer, podríamos hablar muchísimo y la verdad es que estoy muy agradecida. Este panel es muy, muy intenso y bueno, como vieron, es gente muy apasionada y comprometida con el tema. Y nos gustaría que nos dijeras cuáles son las acciones, Simón, con las que dejas a esta industria de la construcción, a esta industria de la infraestructura, que crees que son claves para avanzar esta Agenda 2030. Yo los invitaría a que piensen en la innovación en dos elementos muy importantes que creo que les puede ayudar profundamente. La primera es innovación y la segunda es resiliencia. Todos los objetivos que tiendan a generar innovación van a generar más
activos públicos y privados de mayor calidad. El mayor objetivo que tiene una ciudad desde el punto de vista público y privado es elevar el valor patrimonial. Y elevar el valor patrimonial significa todo lo que ya platicamos, ¿no? Entonces, para mí la ecuación que eleva el valor patrimonial, A más B es igual a C. A es innovación, B es resiliencia, y justamente son los dos elementos que yo les diría. Hoy más que nunca les diría, y en eso sí coincido con Gemma, entendiendo ya lo que dijo, ante la renuncia del sector público del Estado, yo creo que es muy importante que organizaciones como ustedes empujen cada vez más los conceptos de integración, de planeación, de sostenibilidad, y que generen una agenda y que estén empujando todo el tiempo y machacando y machacando y machacando, como decimos los mexicanos, para este tipo de temas, ¿verdad? Y yo creo que hoy más que nunca esta resiliencia y esta innovación van a ver que al sector privado, yo creo y espero que entiendan que planear no es un costo, es una inversión. Muchísimas gracias, Simón. Muy interesantes todos tus comentarios. Gemma, pues, ¿con qué nos dejas? ¿Cuáles son las acciones urgentes que tenemos que hacer? Sé que has estado muy activa de activista y es por una razón muy importante que haces este tipo de cosas, ¿no? O sea, sé que estás muy preocupada por el destino del país, por el destino del mundo y muy comprometida con esta agenda. ¿Con qué tenemos que hacer como industria de la construcción, de BIM, de la infraestructura, que nos recomendarías hacer para seguir avanzando esta agenda y ser aliados de la regeneración? Bueno, yo creo que primero es como un poco paradójico, digámoslo coloquialmente parajódico, por no decirlo de otra manera, perdón por mi francés, por ahí dicen, la verdad, mi querida Alicia, es por un lado que el sector de la infraestructura se integra al sistema financiero, pero al sistema financiero que realmente mide los riesgos climáticos y sociales a través de los ESGs. Los criterios ESGs y la metodología BIM es una salida muy concreta. En términos más pragmáticos es, por otro lado, que se desconecten del sistema tradicional de los servicios y de la manera en la que, pues, no solo se conectan de los servicios, sino de la manera en la que se gestionan. ¿A qué me refiero? Traten de identificar su propio sistema de captación de agua, de recarga de mantos acuíferos. Cuando hablo de recarga de mantos acuíferos, por lo menos a unos 5 kilómetros alrededor, la infraestructura que ustedes generen, dependiendo la magnitud. Hay totalmente cómo medir de la cantidad de infraestructura a cuántos más kilómetros es importante garantizar la recarga. Y cuando habla de garantizar la recarga, así en términos muy pragmáticos, es garantizar la conservación de ecosistemas que han tardado más de 20, 30, 40 o 50 años y no derrumbarlos. Porque hay que entender que estos árboles son máquinas de oxígeno y además son máquinas de agua. Entonces, a veces la infraestructura no los considera por sustituirlos por algún tipo de construcción que en realidad pues, no va a ser sostenible y va a generar más servicios ambientales, ¿no? Y por otro lado, garantizar obviamente que la infraestructura que ustedes tengan contribuya a disminuir las olas de calor. Y esto es muy importante porque las ciudades hoy en día en nuestro país se están quedando con muy pocas zonas verdes. Y estas zonas verdes, más que se vean lindas o que sean lugares de esparcimiento, son máquinas de oxígeno que reducen totalmente el calentamiento. 3 árboles afuera de tu casa sustituyen un aire acondicionado. Entonces, el valor... Qué buen dato. O sea, el valor totalmente de los árboles como un servicio ambiental en las infraestructuras hay que integrarlo ya. De otra manera, vamos a seguir construyendo, vamos a ir diseñando, considerando estos como arbustos o como zonas verdes nada más, pero son máquinas de oxígeno que reducen el calor de las ciudades. Deberían ser tratados como monumentos, la verdad. Entonces, eso sería como de manera muy concreta lo que quiero decirles. Valórenlos muchísimo, repleten sus infraestructuras y sus edificios de muchas de las plantas que generan este consumo de dióxido de carbono. Vuélvanse, que la infraestructura se vuelva máquina de oxígeno y recarga de mantos acuíferos. Ese es mi
propuesta, porque si lo hacemos de esa manera vamos a seguir produciendo, vamos a generar infraestructura resiliente, inteligente y vamos a mejorar las condiciones de vida de los que viven alrededor de nosotros. Muchísimas gracias. Osvaldo, me gustaría que nos dijeras tus conclusiones de este panel y cómo sientes que también podemos, a través del uso de esta innovación y de estas herramientas, contribuir siempre, y qué cosas tendría que hacer además de educarse completamente en sacar todo el potencial de esta herramienta que tenemos de innovación. Pues mira, Alicia, yo ya lo comenté, creo que es un cambio de chip totalmente para adentrarse en el tema de la metodología, no solo como industria privada, sino también como gobiernos. Entonces, pues aquí a los que están escuchando este panel y a los que lo lleguen a escuchar, yo creo que si son desarrolladores, si son arquitectos, ingenieros civiles, si son funcionarios del gobierno y tienen la posibilidad de empezar a voltear la metodología BIM, contemplando el tema de los ODS, yo creo que estamos en un punto crítico y también puede ser un punto estratégico para empezarlo a hacer. Y pues nada, yo los invito a que vayan viendo esta metodología como algo crucial para dar el salto. Y pues nada, muchísimas gracias, Simón, por haber estado aquí. No, Gemma, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Alicia, por haber llevado Gracias a el todos. panel. O sea, sí los invito a explorar mucho todo lo que hay en términos de metodología y de ODS. Sí hay cosas para medición de tu huella hídrica, para poder hacer tu infraestructura de agua. Acérquense a los consultores, acérquense a la gente que está en los edificios, en el diseño de las ciudades, y sobre todo a la gente que sí está comprometida con hacer de este mundo un mejor lugar y que entiende la urgencia que tenemos frente al cambio climático. Muchísimas gracias a todos. De verdad estamos muy agradecidas con Gemma, con Osvaldo, con Simón. Es un panel súper interesante. Les agradecemos mucho su tiempo, su pasión y su compromiso con esta causa. Un gusto. Muchas gracias a todos por estar en estas sesiones. Verdaderamente la educación es el arma más poderosa que tenemos y hablar de esto es fundamental para tomar acciones. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias. Bye. Gracias, Alice. Gracias. Nos vemos. Gracias, Alicia. Saludos a todos. Simón. Saludos, Gemma. Bye.